Bienvenidos a un nuevo programa de Doy Fe. Mi nombre es Cecilia Benzal y quiero agradecerles a todos por estar ahí de nuevo una vez más con nosotros. Gracias a todos nuestros seguidores de Instagram, Doy Fe-Ceci Benzal. Gracias por suscribirte a nuestro canal de YouTube también, Doy Fe Ceci Benzal. Y hoy, en el día de hoy, tengo el agrado de presentarles a mi pastor. Él es Lucas Salinas, una persona muy importante para mí porque le debo todo lo que he aprendido hasta acá, porque sin él y sin su intervención en mi vida, probablemente nunca hubiera conocido a Dios. Me ha presentado la palabra de la mejor manera. Soy una afortunada por haber aprendido con él la palabra de Dios. Así que quiero agradecerle primero por todo lo que hizo en mi vida, por lo que hace por todos nosotros, por esta congregación en donde estamos en este momento. Estamos en nuestra iglesia, nuestra querida misión cristiana de Alderetes, que siempre estoy nombrando. Así que bueno, les presento a Lucas. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás? Gracias, Ceci. Bueno, ya comenzamos emocionados. Sí, ya estamos ya. Bueno, me pone muy contento que me trates así, y el reconocimiento ese para mí es grande, porque sos parte de nuestra familia, porque yo lo veo ahora como propósito de Dios, pero Él nos ha ido trayendo a todos, atrayendo hacia Él, ¿no? Como su plan divino. Yo estoy re contento de estar acá y aparte de formar parte de tu programa. Me pone contento. Bueno, a mí me pone más contento todavía y seguramente a la gente que nos está viendo también. Bueno, estaba leyendo hoy la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y me pregunto qué significa para vos cumplir con esta tarea que Dios te ha dado en la vida, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, bueno, es un poco lo que yo te decía. Me gustaría conversar de ese tema porque no solamente que hay prejuicios, sino que hay muchas verdades con respecto a los pastores. Es decir, cada vez que yo me paro a predicar o a traer el mensaje, yo sé que me paro sobre toda esa montaña de errores que se van cometiendo y vamos buscando la forma de no caer en lo mismo. Ahí lo que vos lees es que el apóstol Pedro decía que su motivación no sea el dinero, por ejemplo. Vamos a escuchar de personas que se abusan de otras. Voy a escuchar de personas que transmiten la palabra de una manera convencional también. Y a mí nada de eso me trajo al Evangelio. Yo lo que trato de hacer ahora como pastor, que reconozco me costó muchísimo, ahora mucho menos, reconocer mi llamado, es mostrar el amor de Dios sobre nosotros. Un amor tan grande. Yo lo que veo es que Dios me amó muchísimo a mí, muchísimo. Y me doy cuenta también que Dios nos ama a todos de la misma manera. Porque mientras yo predico ese evangelio del que vos hablás también, que yo te compartí y que le he compartido a otras personas, voy viendo las cosas que ha ido haciendo con nosotros, poniendo todo en orden. Es como que soy testimonio vivo del mensaje que doy, del amor que tiene, de que no nos juzga. Entonces eso es lo que pretendo como pastor yo, que nuestra congregación se caracterice por incluir a los demás, para hacerles saber a otros que Dios no tiene un enojo, no tiene bronca con nosotros, sino que Él lo que quiere es tenernos cerca. Entonces mi tarea quizás es transmitirle el amor a Dios y que las personas se puedan acercar a Él confiadamente, porque Él nos ha amado demasiado que nos ha dado su Hijo por nosotros, para que hoy disfrutemos de la paz, de gozo, de alegría. Pienso que la vida en el Evangelio es más hermosa de lo que muchos se imaginan, y quizás muchos de personas como nosotros, pastores, la hemos opacado a la tarea, quizás por falta de conocimiento, porque creemos que nosotros podemos generar algo mejor que la palabra de Dios. Entonces preferimos enseñar nuestras ideas antes que la palabra del Señor. Entonces mi idea es otra. Mi idea es focalizarnos sobre la palabra y hablar de la bondad de Dios, de su amor infinito sobre nosotros, y eso también me va llevando a que confronte con otras personas, porque creen que yo quiero entonces generar una iglesia liberal, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo ahora estoy de corbatita vestido porque me encanta vestirme así, de la forma en la que predico,
pero cada persona acá se puede vestir de la forma en la que desee vestirse, que lo consideren ellos prudente, agradable, como les guste a ellos. No considero bíblicamente que haya formas de decirle a las personas tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, sin que tenga algo fundamento bíblico para transmitir eso o para obligar a las personas a hacer ciertas cosas o a comportarse de cierta manera. Entonces, es como que el Evangelio para mí es demasiado bueno. Para muchas otras personas no lo consideran así porque quizás lo podrán utilizar para transmitir sus propias ideas. Mis propias ideas, yo ya me di cuenta que mis propias ideas son muy malas. Yo me di cuenta que mi corazón es engañoso, mi forma de ser es quizás avara o busca todo para sí mismo. Entonces, acá yo no predico de cómo soy yo, predico de la obra de transformación que Dios está haciendo en mí a través de su amor, de su misericordia. Mientras más estudiamos la palabra nos vamos dando cuenta de las macanas que cometemos, de los errores que tenemos y que Él nos sigue amando. Entonces, mientras vos más le predicás el amor a las personas, el amor de Dios por las personas, yo me doy cuenta que las personas empiezan a cambiar. Pero a cambiar no por obligación, sino a cambiar porque dice, este Señor, el dueño de todas las cosas, me ama a mí, así como me he encontrado tirado, en vicios, en un desorden total. No se sienten juzgadas, sino que sienten primero el amor. Y el amor la va cambiando a la persona, la transforma sin duda. El Espíritu Santo, ¿no? Que transforma los corazones, únicamente Él. Y sí, es como que la Iglesia a lo largo de los años, cualquiera, ¿no? De cualquier credo, se ha basado mucho en el legalismo, en lo moral, en querer poner reglas que en realidad no vienen de Dios, sino del ser humano, y para tratar de controlar algo que es incontrolable, como la diferencia entre tantas personas. Eso mismo también te iba a decir, en otra parte, en Hebreos 13:17, anoté también esta partecita. Esta es para mí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta de eso, ¿no? Y pienso tantas diferencias entre toda la gente que viene, por ejemplo, a esta iglesia nada más, tantas diferencias que tenemos entre todos y lo difícil que debe ser llevar adelante a tanta gente, sacarla de distintos lugares, porque no todos tenemos la misma historia de vida, ni las mismas facilidades, ni las mismas dificultades tampoco. Y aún así somos necios, somos tercos, es muy difícil obedecer, hacerle caso a los pastores, a la esposa del pastor, es todo muy complicado. ¿Cómo se hace para no decir, bueno, me harté, hagan lo que quieran, ustedes vean qué van a hacer? O lo descarto directamente. ¿Cómo se hace para seguir con este trabajo, ¿no? Porque me imagino muy difícil, yo no podría hacerlo. Difícil, muy difícil, sí. Porque uno también deja ver muchas veces la naturaleza de uno. Podría como dictaminar sentencia y decir esto se corta acá o por lo menos esta persona o aquella, es como que ya la vas descartando y después vos notás la paciencia que Dios tiene con vos mismo, conmigo mismo. Yo noto la paciencia, el amor que Él me tiene. Y de ahí va fluyendo también la paciencia nuestra por las personas. Me parece que es una de las grandes señales que Dios ha hecho conmigo para que yo pueda aceptar este cargo como responsable de una iglesia. Eso quizás yo lo puedo decir como un milagro, que Dios me llamó. Yo notaba como que tenía facilidad para explicar la palabra, para enseñarle a otros. Muchas personas se me acercaban y me decían, a mí nunca me han explicado así, y a mí me salía casi de manera natural, por así decirlo. Pero me ha pasado algo con el correr de los años, es que yo le empecé a querer a las personas que las conocía muy poco. Es decir, no estoy hablando de familia nada más, sino de personas que yo la veía que tenían un problema, venían angustiados, maltrato en las casas. Después me interesaba saber si comían, si no comían, si tenían trabajo, si no tenían trabajo. Y yo, que tanto miedo le he tenido a esta responsabilidad, empecé a notar que Dios me estaba dando algo que yo no tenía, y era amor por la gente. Un amor así, conmovedor.
¿Cómo veo? Porque te importa a alguien, te despertás a la madrugada a orar por una persona, te importa que no se caigan, que no tropiecen, que vuelvan a congregarse, pero no a congregarse por la idea de ver como una iglesia que está creciendo y mostrarle a otro, mirá cómo mi iglesia crece. No es eso, porque vos lo querés volver a ver porque vos sabés que lo que vos le estás compartiendo a ellos es bueno. Acá tenemos culto los domingos a la mañana y yo estoy seguro que la persona que se congrega, ponele que se iría a su casa y el plan para ese día, la palabra incluso dice que le basta cada día su propio mal. Es como que siempre algo nos va a pasar. Siempre vamos a tener una lucha constante que vamos a tener que afrontar. Y yo quisiera quitarle a todo eso el camino, pero la palabra nos enseña que eso nadie se lo puede sacar. Pero con la palabra la persona puede afrontar su vida de una manera diferente, su día de una manera distinta. Yo estoy seguro que un domingo de mediodía que podrían surgir discusiones, peleas, golpes en las casas, pienso que un ancla es la palabra de Dios. Todos piensan, hemos ido al culto, no podemos comportarnos de esa manera, Dios nos ha hablado, Dios nos ama, no solamente por el domingo, sino que acá en la iglesia se hace un trabajo de que constantemente le estamos transmitiendo la palabra a las personas, por el celular, por señales de humo, ahora por este programa también, de cualquier manera intentamos llegar a la gente, porque entendemos que el poder está en la palabra de Dios. Entonces, ese amor, volviendo a lo que vos me decías, ese amor para mí es una señal de Dios, un milagro de Dios que Él ha hecho en mi corazón, que a mí me importe la gente. A mí, personalmente, me importaba yo, nadie más, ni mi familia, nadie. Decidía solo por mí y cuando las cosas me cerraban a mí, estábamos bien, si no avanzábamos. Y ahora mi prioridad es verlos bien a los hermanos de la congregación. También trato de equilibrar eso, porque no es que no vas a poder dormir bien ni en paz porque sabes que hay alguno que ande mal. Siempre va. Pero yo creo que mi mayor responsabilidad es acercarle a las personas a Cristo, llevarlas a la luz. Dice la palabra que Él es la luz, Jesús es la luz. Y acercarlas a Él es mi tarea, el mayor amor que le puedo poner a mi tarea es transmitir el mensaje, que las personas lo entiendan con claridad. Entonces yo estoy diciendo, bueno, salgo del medio yo, pero esta persona ya tiene la luz de Jesucristo para su casa, para su familia, hacerlas que oren, que lean la Biblia en su casa, que lean con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos. Esa tarea me lleva a que sea paciente con las personas, que, como vos decís, con los tercos, con los que tienen otro tipo de crianza también, han tenido otra infancia. Hay personas que son más dóciles, difícilmente te podés hacer amigo de alguna de esas personas, pero intentamos llegar lo más posible a ellos, pero justamente por este amor que se va generando. Por supuesto, trato de no ser utópico diciendo esto. No es que se la ama a la persona a partir de que pisa acá el templo, porque eso es algo imposible. O sea, lógicamente mientras la vas conociendo, le vas conociendo los problemas, las circunstancias, su crianza, su forma, cómo son, va surgiendo un amor que es extraño, es sobrenatural. Es un amor que solamente yo creo que puede venir de Dios nada más, que nos motiva a tenerles paciencia, a quererlo cada vez más, a soportarlo, como dice la palabra también. Entonces, ahí se va haciendo un poco más llevadera la tarea de pastor, creo yo, con lo que Dios nos va dejando ahí para que nosotros vamos caminando correctamente con Él. Bien, muy difícil, para mí muy difícil. Te faltó decir la gente que cree que sabe todo, como yo. Pero sí, la verdad es que sos un gran maestro. Yo les cuento como testimonio mío que a partir de la primera clase que yo tuve, yo era católica en ese momento, y me interesaba simplemente conocer, saber por qué era católica o en qué era lo que creía en realidad. Y desde la primera clase que tuve con Lucas, no era que me congregaba ni que venía a la iglesia,
fue una transformación total para mí de pensamiento con una sola clase, porque eso es un gran maestro y porque siempre lo haces con mucho amor y eso lo quiero recalcar. Me gustaría cerrar con una reflexión sobre la gracia. Venimos hablando, leyendo, estudiando sobre la gracia, tanto en la Misión Cristiana del Deretes, en los devocionales, con Charles Spurgeon, pero también en el IBI, en el Instituto Bíblico Internacional. Estamos estudiando a Philip Yancey, terminó en el día de ayer este libro de leerlo el director Roberto Ciorciari. Y bueno, me gustó una parte de este libro de Philip Yancey que dice... Gracia divina, ¿no? Gracia divina. Gracia divina versus condena humana es el libro. Y me interesaba una frase, una parte de este libro, porque el otro día un amigo me dijo en realidad, un amigo que estaba medio oído, me dijo, reza para que Dios me perdone como soy yo. Exactamente esas palabras me dijo él, ¿no? Reza para que Dios me perdone. Y yo le respondí que Dios siempre está dispuesto a perdonar si hay un arrepentimiento, ¿no? De por medio. Y justo leía ayer a Philip Yancey, decía en su libro que la puerta de acceso a la gracia de Dios es el arrepentimiento. Y cierra uno de sus capítulos diciendo, Dios es un Dios de amor y no de odio, de libertad y no de reglas, de gracia y no de juicio. Y es algo muy difícil de entender porque para los ojos humanos, este libro se llama Gracia Divina versus Condena Humana, justamente porque todo lo que nosotros creemos que estaría bien o lo que mereceríamos o ser buenas personas, todo este legalismo a lo que estamos acostumbrados, va en contra de lo que en realidad Dios dice. Él vino a salvar no a los justos sino a los pecadores, no porque los justos no se merezcan ser salvados tampoco y que hay que portarnos todos mal, pero especialmente Jesús caminó, ¿no? entre tantos pecadores para salvarlos de eso. ¿Querés decirnos algo al respecto de esto? Sí, que yo, así como vos decís que estudiamos sobre la gracia, pienso que se escriben libros que explican algo que me parece que es inexplicable. Es decir, creo que los que intentan explicar la gracia es porque la viven a la gracia. Pero hasta que vos no la vivís, yo te puedo decir un montón de cosas, pero es hasta que no la experimentás. Para experimentar la gracia, lo primero que tenés que reconocer es tu miseria. Es que no tenés auxilio, que no tenés salvación, que no sos bueno. Yo pude o cada día trato de hacerlo, de reconocer la miseria que hay en mí y vivo de la gracia de Jesucristo. Creo que es una gran verdad la gracia de Dios porque produce paz. Y eso explicarle a alguien que no conoce la gracia, le parece justamente eso que se genera una iglesia como que, no le importa cómo te vestís, no le importa tal cosa, quizás es una iglesia donde hay libertinaje, y es todo lo contrario, porque es lo que al apóstol Pablo no le entendía cuando él le hablaba a los romanos. Él le decía, ya no es por la ley, sino por la gracia, y él mismo, antes de que le contesten, le decía, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a seguir pecando? De ninguna manera. Cuando uno vive en la gracia de Jesús, no quiere volver nunca más a vivir como vivía antes, porque su gracia nos muestra su amor y nos lleva a querer cambiar de vida. Y el Espíritu Santo, del que vos hablabas, es decir, el Espíritu Santo nos da el poder para ser transformados. Entonces, nosotros a veces, los que vivimos esta gracia, yo a veces voy a acostar y siento como que es demasiado buena la vida conmigo. Y digo, pienso en otros hermanos, pienso en otras personas que recién están acercando a Dios. Y lo que le pido al Señor es que ellos también puedan vivir eso. Te vas a dormir contento, en paz, no necesitas pastillas para descansar, un alivio, un gozo, por haber experimentado el perdón de Dios y ahora querer caminar como Él enseña que se debe caminar. Eso produce la gracia en nosotros. Entonces, vuelvo al tema de lo que para mí es importante. Sacar del prejuicio al pastor de que el pastor tiene que hacer todo bien. El pastor va a intentar hacerlo,
bien, pero el pastor es el primero que necesita la gracia de Dios. Yo acá en la iglesia, y vos sos testigo, yo presumo de las macanas que os mando. Es decir, en los sermones va incluido algún error, algún mal carácter, algo que hice en la semana de lo cual he necesitado arrepentirme, porque los grandes hombres de Dios han contado las cosas que los avergonzaban y la han sacado del misterio o de querer hacer creer que uno hace todo bien. En realidad, yo pienso que Dios nos ha llamado, y como decía Lutero, el tesoro de la iglesia es su evangelio. Pero el apóstol Pablo decía que el tesoro estaba en vasija de barro, en personas muy débiles, en personas que se equivocan muchísimo. Entonces, ¿cómo nosotros no predicaremos la gracia si es el fundamento de la vida del evangelio? Entonces, yo quizás como un mensaje ya para completar esto, es invitar a otros que saben que están perdidos, que saben que no hay salvación para ellos, que lo van a reconocer ahora, para decirles que hay una iglesia que sí los va a entender. No es que lo va a justificar, Jesús es el que justifica, pero vamos a tener un pastor, una persona como vos, las personas que escuchan este mensaje acá en la congregación, son personas que se van preparando a decir, no importa la circunstancia en la que estás, sino que la gracia de Jesucristo nos va a dar una nueva oportunidad. Esa oportunidad es ponerlo a Él primero y después las cosas se empiezan a acomodar solas. Yo no lo podía creer, lo que ha sido para mí arrepentirme y que las cosas vayan volviendo al lugar donde corresponde cada una, porque vos pones al centro que es Jesús. Entonces, su gracia es como que es un milagro tremendo que, como te digo, yo no la puedo explicar, solamente lo cuento para que otro también quiera vivir eso. Me encantaría que otro también lo viva eso. Muchas gracias. Muchas gracias, y sí, tratar de mirar con los ojos de Jesús, ¿no? A las personas, siempre decimos que tenemos que tratar de parecernos a Jesús, y Él andaba, como decía recién, en medio de todos los pecadores, y no veía un pecador, sino que veía una persona que tenía algo externo, que era un pecado, y lo que hacía era sanarlo de ese pecado y devolverle su verdadera personalidad, ¿no? Entonces creo que esto es algo que apunta Lucas y lo que trata de enseñarnos todo el tiempo, de que nosotros no tenemos que ver juzgando a la gente, sino viendo a la gente tan débil como nosotros, como cualquiera de nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros no peca, sino que estamos llenos de errores. Y eso nos da la posibilidad de conocer lo maravilloso de la gracia de Dios todos los días, porque probablemente todos los días lo experimentamos de distintas formas, y eso es hermoso saber que Dios siempre está ahí con los brazos abiertos, esperándonos otra vez para perdonarnos de nuevo. Y así como mi amigo me decía eso, yo te digo, espero que estés escuchando esto, yo te digo que esto que vos me decías, que Dios me perdone por tal cosa, por cómo soy, ya te abre una puerta enorme a que Dios sí te perdone, porque reconocerse pecador es lo más importante. Bueno, eso es todo. ¿Quieres decir algo más? Bueno, les agradezco a todos por estar ahí. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube en Doy Fe Ceci Benzal. Síganos también en Instagram, doyfe_Ceci Benzal. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante. Los esperamos acá, y recuerden que el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Así que vos sos la luz para este mundo. Muchas gracias.